Hola, muy buenos días a todos. Nada, simplemente daros la bienvenida desde la Federación Española de Municipios y Provincias a este webinar, a este seminario web que organizamos conjuntamente con Ecoembes en el marco de la colaboración que tenemos con Ecoembes, con quienes, bueno, pues llevamos colaborando desde hace muchos años, creo que desde el año 2018, si no me equivoco, el primero de nuestros convenios, lo que ha dado lugar pues a multitud de encuentros, jornadas, formación, fundamentalmente dirigida a vosotros, a las entidades locales españolas y bueno, pues también ha dado lugar a multitud de herramientas y de estudios que hemos hecho en colaboración con ellos. En esta ocasión tenemos también la suerte de poder estar y de poder contar con la participación y la colaboración de la Fundación Economía Circular, a quienes agradezco su trabajo en este webinar y simplemente pues agradecer a todos los que estáis conectados, que creo que, bueno, de momento tenemos a 100 personas, pero irá subiendo. Creo que el tema es de interés por su impacto en las entidades locales españolas y, bueno, pues agradecer la participación de todos los que os habéis conectado y como he dicho, de Coembes y de la Fundación Economía Circular. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un placer, como presidente del Patronato de la Fundación de Economía Circular, daros la bienvenida a todos los que os habéis conectado a este webinar sobre el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases y, por supuesto, a todos los técnicos de los municipios de España responsables de estas materias. Quiero agradecer a la Federación Española de Municipios y Provincias y a Ecoembes por hacer posible que podamos entrar en contacto con todos vosotros y trasladar el significado de este reglamento y los retos presentes y futuros que van a suponer para nuestros municipios. Como veréis, vamos a contar con el desarrollo del webinar con dos expertos de importancia: Ovidio Soler, coordinador de Asuntos Regulatorios de Ecoembes, y José Luis de la Cruz, nuestro director de proyectos y experto en sostenibilidad de la Fundación. Gracias a los dos por vuestra aportación a este webinar. Y como os contarán esta mañana, el reglamento es muy ambicioso, quizás la mayor transformación de la regulación de envases en la Unión Europea. Un dato, quizás, deciros que en Europa, y una cifra muy parecida a nivel mundial, el 40% de los plásticos que se producen son envases, que tienen la característica, por desgracia, de que son prácticamente de un solo uso. La implicación de los municipios y la participación de los técnicos municipales es de gran relevancia, para poner en marcha este reglamento, y hoy en este webinar lo vais a comprobar. Desearos que esta jornada sea de mucha utilidad y os inspire a continuar analizando y conociendo las mejores técnicas y normativas y que os ayuden lo máximo posible a mejorar vuestro trabajo. Muchas gracias y adelante con el webinar. Muchas gracias, Gema, muchas gracias, Mariano. Gracias, Mariano, por ponerme como uno de los, pero el protagonista y el participante aquí es Ovidio, que es el que realmente sale. Yo aquí voy a estar moderando un poco y en las labores más de coordinación y de ayuda a la segunda parte que creo es muy interesante también de este webinario, que es recoger todas vuestras dudas para transmitírselas a Ovidio como experto. Como ha comentado Mariano, yo creo que es que estamos tratando un reglamento muy complejo, lo veremos ahora con Ovidio, con muchas aristas y muchos frentes que hay que tocar y que suscita, yo creo, pues muchas dudas sobre tanto a nivel empresarial como a nivel municipal, ¿no? Y por lo tanto, por eso también el ver. Si una característica buena, que Ovidio lo sabe, lo sabemos todo, que por lo menos ahora tenemos un reglamento que unifica las reglas del juego en toda Europa, que hasta ahora no lo teníamos. Eso es un punto a su favor. Pero voy a centrarme, antes de presentar a Ovidio, en la mecánica de cómo debéis transmitir las preguntas o las dudas que os surjan durante la exposición de Ovidio. Veréis que en la barra de abajo tenemos dos apartados. Uno chat, en el cual algunos ya habéis dado la bienvenida, hola, estamos por aquí y tal, y luego hay otro al lado que pone preguntas y respuestas. Vuestras preguntas, por favor, ponerlas en el de preguntas y respuestas, porque así me es mucho más cómodo recogerlas, unificarlas y transmitirlas luego a Ovidio tras su exposición. Ovidio tendrá una exposición aproximadamente unos 30 o 40 minutos y a partir de ahí abriremos ese espacio para transmitirle vuestras dudas a las preguntas. Sin más, os dejo con Ovidio Soler, que es el coordinador de Asuntos Regulatorios Europeos de Coembes, el que más sabe del reglamento. Y,
y lo que siempre digo en estos casos, aprovecharlo y exprimirle al máximo para que no se os queden ninguna duda, aunque sí es cierto que dudas que podéis tener luego se podrían contestar más a distancia sin ningún tipo de complicación. Ovidio, no te robo más tiempo, cuando quieras el tiempo es tuyo. Pues muchísimas gracias, José Luis, por la introducción, también a Gema y a la FEMP y obviamente también a Mariano y a la FEC por la invitación y la oportunidad de estar aquí para hablar sobre el reglamento. Gracias también a todos vosotros y vosotras por asistir. Y esto, bueno, es indicación también de que este reglamento tiene un impacto, tiene un interés y puede tener pues ciertas consecuencias sobre la operativa a nivel de las entidades locales. Como decían en la introducción, no es un reglamento simple, es muy complejo. Supone para el mundo de los envases una verdadera revolución. Diría que sí que es la normativa que más cambios va a introducir en el mundo tanto del diseño, de la fabricación, la puesta en el mercado, como de la gestión del residuo del envase, por encima de aquellas que se tomaron hace 25 años o de la directiva anterior. Y aquí lo que vamos a intentar es no tanto ir a ver cláusula por cláusula o disposición por disposición cómo aplica o qué disposiciones tiene o cómo aplica a las empresas, que también lo veremos rápidamente, pero sobre todo vamos a intentar desentrañar y destilar un poco el reglamento y estas disposiciones para ver cómo al final aguas abajo impacta o puede impactar, porque también hacemos algunas hipótesis, en el ámbito de las entidades locales, de los municipios, de las provincias, etcétera. ¿Vale? Entonces, espero poder ser lo más claro posible y, como decía José Luis, si hay preguntas al final intentaremos también contestarlas. En cuanto a la agenda para esta presentación, miraremos primero el marco europeo para entender qué es esta normativa, cómo se articula también con el marco nacional. Pasaremos luego a ver los cambios principales del reglamento y dónde se ubican estos cambios, a quién impactan. Luego pasaremos al ámbito local, específicamente cómo estos cambios, cómo estas modificaciones y estas disposiciones del reglamento pueden o impactan en la operativa de las entidades locales y, bueno, terminaremos con un cierre más. Disculpa, Ovidio, estamos viendo tu presentación en modo edición, no estamos viendo en presentación de pantalla completa. Dime ahora. Ahora sí. Disculpa que te haya interrumpido. Perdón, gracias. Nada, menos mal, que si no me pasaba la presentación así. Nada, y luego al final cerraremos con el horizonte, con un poco cuáles son las perspectivas de qué es lo que se puede hacer a nivel local para prepararse de cara a la implementación en lo que es sustantivo para las entidades locales. ¿Vale? Pues empezamos con el marco europeo. Aquí vamos a ver un poco qué es el reglamento, de qué se trata, cómo se pone en marcha y cuál es también la articulación con el nivel nacional. Por un lado, es un reglamento que viene a sustituir completamente la directiva anterior, la directiva 94/62. Aquí ya, cuando hablamos de directiva y hablamos de reglamento, podemos tener algunas ideas de qué es lo que va a cambiar, porque si bien con la directiva tienes tiene que ser traspuesto al nivel de los Estados miembros y, por lo tanto, hay una fragmentación mayor, el reglamento, en cambio, aplica de forma directa por su naturaleza jurídica y, por lo tanto, también uniforme en todos los Estados miembros, es ley directamente sin necesidad de transposición y, por lo tanto, es el instrumento preferido por la Comisión y por las instituciones europeas en materia de armonización. Entonces, aquí ya tenemos una idea de qué es este reglamento, qué es lo que busca. Busca una armonización en cuanto no solo la gestión del residuo de envase, sino que también aguas arriba nos vamos a todo el diseño del envase, la concepción, la materialidad del envase y, en medio, la puesta en comercialización del envase. Por lo tanto, cubre absolutamente toda la cadena de vida o el ciclo de vida del envase y se aplica directamente en los Estados miembros. ¿Qué pone en marcha? Eso lo vamos a ver más en detalle, pero ya podemos adelantar que la gran mayoría de los impactos o de las obligaciones contenidas en el reglamento parecen ir dirigidas a las empresas productoras de envase.
¿vale? Esto no quiere decir que no vaya a tener un impacto en el nivel local, porque, como veremos también, muchas de estas disposiciones necesitan de evoluciones también a nivel local y además tenemos muchos actos de ejecución, actos derivados que la Comisión tendrá que adoptar durante los próximos 5 años, en los que se van a detallar distintas metodologías o distintas formas de aplicación que sí que tendrán un efecto en lo que gestionan en las competencias de las entidades locales. ¿Vale? Pongo aquí el itinerario normativo para tener un poco una idea temporal. ¿Por qué? Porque el reglamento, la aplicación del reglamento es a partir de este 12 de agosto. A partir del 12 de agosto empieza a desplegar sus efectos en los Estados miembros y sobre los operadores económicos. Ya empiezan unas primeras obligaciones que tienen que cumplir los operadores económicos, principalmente los productores de envase y fabricantes de envase. Sin embargo, muchas de las obligaciones van a entrar de forma escalonada, de las obligaciones sustantivas entran de forma escalonada en aplicación a lo largo de los siguientes, no 5, sino que incluso 10 años, ¿vale? Entonces, es importante tener esto en cuenta, que si bien el reglamento está no solo adoptado y en vigor, sino que también aplicable a partir de este 12 de agosto, muchas de las obligaciones son progresivas. Por lo tanto, vamos a tener que mirar también estas obligaciones progresivas, cómo podrán afectar, y ahí sí que habrá que hacer hipótesis porque no tenemos todo el texto de desarrollo de los actos derivados de la Comisión, cómo podría afectar al ámbito local, ¿vale? Entonces, este 12 de agosto, aplicabilidad. Luego vamos a tener una serie de actos de ejecución que son importantes y que sí que tienen impacto aquí en las entidades locales, como es el acto de ejecución que va a establecer el etiquetado armonizado de envases. Vamos a hablar más adelante de esto, pero veréis la importancia especialmente desde un punto de vista de la contenerización y del reetiquetado de contenedores. Además, tenemos un proceso paralelo a nivel nacional, que es la tramitación de un nuevo Real Decreto de Envases. Esto no se trata exactamente de una transposición, pero lo que pasa es que el Real Decreto 1055/2022 está ahora mismo, necesita ser adaptado a las nuevas disposiciones del reglamento. No viene a transponer, pero sí necesita ser adaptado, además de desarrollar ciertas cuestiones que el reglamento deja abiertas. También hay otras cuestiones que el reglamento no toca y ahí el Real Decreto sí que puede regular o legislar de forma paralela y complementaria. A partir del 27 y 28 se empiezan a introducir las obligaciones de reutilización en Horeca para el takeaway. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo veremos más adelante con más detalle, pero que a partir de entonces, especialmente de 2028, los Horeca, los restaurantes, cafeterías, hostelería en general, van a tener que ofrecer dentro de un sistema para la reutilización envases reutilizables a sus clientes, con lo que esto puede implicar desde un punto de vista logístico. En cuanto a la parte de reetiquetado de contenedores, que os interesará directamente, la obligación del etiquetado armonizado entra en vigor el 12 de agosto del 2028. Entonces, a partir de ese momento, todos los Estados miembros, todos los productores tienen que cumplir con esa obligación. Sin embargo, tenemos anteriormente, entre la aprobación del acto de ejecución en el Q3 de este año y ese momento de implementación, tenemos una transición que habrá que gobernar y esa transición se gobernará seguramente y se establecerá cómo se ha de hacer la transición desde el etiquetado actual hasta el etiquetado armonizado, se hará en el Real Decreto de Envases. Ahí también tendremos que estar a lo que diga el regulador español. Luego también, en 1 de enero de 2029, España y los distintos Estados miembros tendrán que fijar como fecha máxima sus objetivos de recogida por material. Eso, bueno, es algo que es más familiar, puesto que ya existen objetivos de recogida, pues se actualizarían. En 2029, en el reglamento es la fecha a partir de la cual habría que implementar el SDR si no se llega a cierto porcentaje de recogida separada de botellas de bebidas y aluminio y latas de bebidas sub. Veremos en España, porque ya sabemos que esto ya venía dado por el Real Decreto. Y a partir del año 2030 entran en vigor, en aplicación, una serie de cambios muy importantes sobre reciclabilidad, contenido reciclado, prohibición de formatos de envase, que tienen un impacto sobre todo sobre los productores en un principio, pero que también tendrá un impacto, evidentemente, en los flujos que nos llegan, en los flujos de recogida separada, la calidad que nos llega, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente, en 2035, es la obligación de reciclado a escala, que ahora explicaremos con más detalle.
Pero esto es para que tengáis un poco esta perspectiva de la amplitud del reglamento, de la amplitud también del espacio temporal en el que se va a ir aplicando de forma progresiva, lo que hace que no es algo que sea durante los próximos meses y te olvidas, sino que es algo que va a estar ahí y va a ser desarrollado en detalle durante los próximos casi, 5 años seguro y 10 años en aplicación. Bueno, espero que es un poco esta idea temporal que es importante también luego para priorizar y entender prioridades y urgencias. En cuanto al marco europeo y el marco nacional, pues como decíamos, las obligaciones y las disposiciones que están en el reglamento europeo se imponen a aquellas que pueda haber en las normativas nacionales. Por lo tanto, cualquier disposición que esté en normativa nacional, sea una normativa nacional real decreto, sea una ley de comunidad autónoma, sea una ordenanza municipal, si van en contra de la letra o del espíritu y los objetivos del reglamento europeo, pues quedan invalidadas y han de ser adaptadas, por lo tanto, a el nuevo marco normativo superior que es el fijado por el reglamento 2025/40. ¿Vale? Eso como principal. Como decíamos, hay más de 20 actos delegados y de ejecución que tiene que ir aprobando la comisión con muchos de los detalles correspondientes a la implementación. Y en el plano nacional, con esta revisión del Real Decreto que está ahora en marcha, si bien es verdad que hay cuestiones que no se pueden tocar porque vienen definidas por el reglamento, sí que hay otras en las que a lo mejor el reglamento, por ejemplo, da la atribución al Estado de poder ampliar un porcentaje de objetivo de reutilización o de poder incluir o prohibir otros formatos de envase. Quiero decir, hay cierto margen de maniobra para el regulador que en este Real Decreto, además, también en este Real Decreto, será donde tendrá que especificar cómo se van a aplicar y a implementar en España algunas de las disposiciones, como puede ser, por ejemplo, el SDDR, pues el modelo de gobernanza, etcétera, etcétera, lo mismo con reutilización. ¿Vale? Entonces, habrá que estar también a los cambios que se produzcan con la tramitación de este Real Decreto. Para recordároslo, ya salió la consulta pública previa, por lo tanto, sin texto, en junio del año pasado. Y estamos a la espera de la audiencia pública previa, y ahí sí que tendremos un texto que nos dará mayores indicaciones sobre las voluntades o los objetivos del regulador nacional en cuanto a este Real Decreto y, bueno, también el alcance de la revisión y si quiere tratar también otros temas que a lo mejor no están ligados directamente con el reglamento y donde tiene mayor margen de maniobra. Entonces, tendremos que estar a este proceso y porque de ello dependen también muchas cuestiones de implementación, especialmente en cuanto a los nuevos modelos como el SDDR o la reutilización. Vamos ahora a analizar los principales cambios del reglamento para las empresas. Quiero decir, para entender la amplitud y la significancia que esta normativa tiene sobre las propias empresas, que evidentemente trabajamos directamente con ellas y somos conscientes y son muy conscientes de la dificultad y de la amplitud y de las exigencias de este reglamento. Y es importante también tener en cuenta qué es lo que obliga el reglamento a las empresas, cómo esto va, porque esto luego también va a tener un impacto sobre la operativa local, la calidad de los flujos de separación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tendríamos 6 pilares. 6 pilares que son, por un lado, la prevención. Dentro de la prevención también está la minimización de los envases, pero en la prevención ya se pone un objetivo a nivel estatal. El objetivo es para el Estado miembro, para cada uno de los Estados miembros, de reducir los residuos de envase de un 5% para 2030, 10% en 2035, 15% en 2040. Entonces, se pone este objetivo general y luego, en parte, todas estas medidas que veis también aquí en la pantalla sirven para conseguir ese objetivo. Y además, bueno, el Estado luego podrá decidir medidas adicionales si considera que las necesita para poder llegar a estos objetivos. Luego están las cuestiones de reutilización, que explicaremos un poquito más adelante en detalle. Cuestiones de reciclabilidad, igualmente, contenido reciclado mínimo en el caso de los envases plásticos, el etiquetado armonizado y la RAP reforzada, porque se va a basar mucho en la ecomodulación. Esto es, que los productores van a pagar según la reciclabilidad de sus envases y esto va a tener que estar testado y calificado y normativizado.
Vamos ahora al detalle, ¿vale? En cuanto a las exigencias para los productores. El primero es el de reciclabilidad. Aquí, a partir del año 2030, todos los envases que se ponen en el mercado tendrán que ser reciclables al menos en un 70%. Sí, que es el grado C. También grado A y grado B, pero grado C es el mínimo. A partir de 2030, si un envase no es reciclable al menos en 70%, simplemente no se podrá poner en el mercado. Entonces, se convierte directamente en condición de acceso al mercado. Esto aumenta en 2038 porque será solo grado B y grado A, y esto podéis imaginar el impacto que tiene en el diseño, en el ecodiseño de los envases para las empresas. También tendrá un impacto, si lo analizamos en el medio-largo plazo, evidentemente en la calidad de los flujos de recogida y, por lo tanto, también un impacto luego en la reciclabilidad y en el proceso de reciclado de estos envases. En 2035, además, se pedirá que los envases sean reciclados a gran escala. Esto lo vamos a dejar de lado porque luego vamos a entrar específicamente en esta cuestión para que se entienda, porque esto sí que tiene un impacto mayor sobre las entidades locales. Luego, otra obligación es la de contenido mínimo de plástico reciclado. Pues como podéis ver, dependiendo de la tipología del envase y del material empleado, varía el porcentaje mínimo de plástico reciclado que deberá incorporar de forma obligatoria. Plástico reciclado postconsumo, con objetivos para 2030 y para 2040. Además, hay obligaciones generales de minimización, esto es, los productores deberán minimizar el espacio vacío en los envases, evitar dobles fondos, etcétera, etcétera, cuestiones que implican el diseño del envase. Y los objetivos de prevención, como ya los he explicado, no me los salto ahora mismo. Y hay también una serie de prohibiciones de formato que aplican a partir del año 2030 y que son directas. Por ejemplo, se prohíben los envases agrupados o colectivos plásticos. Se prohíbe también el uso de plásticos de un solo uso para consumo in situ en Horeca. Se prohíben las monodosis, también plásticas en Horeca. La monodosis de la mantequilla, por ejemplo. También se prohibirá el envase plástico de frutas y verduras frescas en el punto de venta, en los supermercados. Y luego los amenities, los pequeños botecitos de champú, de plástico, etcétera, de un solo uso en los hoteles, en hostelería, Airbnbs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto para que tengáis un poco esta visión de los impactos principales para las empresas productoras. Luego, otras exigencias, las de la reutilización. Aquí yo creo que es una de las revoluciones, una de las principales revoluciones que trae el Reglamento Europeo de Envases y que no estaba antes, es realmente la reutilización y la introducción de la reutilización dentro de la logística ordinaria de las empresas. Por deciros un número que yo creo que es el más representativo y el que también más esfuerzo va a requerir, no solo por las empresas productoras, sino por todos los operadores. Para el año 2030, el 100% de los envases de transporte tendrán que ser reutilizables cuando sean dentro de un mismo Estado miembro o entre empresas asociadas. Quiero decir, 100% de envases de transporte tendrán que ser reutilizables, 40% si es envío a otro Estado miembro. Pero esto ya, pues, implica no solo el tener un envase reutilizable, sino también un envase reutilizable dentro de un sistema para la reutilización. Entonces, implica todo un sistema, el marcado, la trazabilidad, el reacondicionamiento de estos envases, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy considerable. Luego, otras cuestiones relacionadas con la reutilización. Reutilización en el caso de las bebidas en el punto de venta, que será del 10%, con algunas exenciones para lácteos, bebidas espirituosas. También reutilización para envases colectivos. Luego, en Horeca, aquí también con la reutilización, pero creo que al ser tan específico y tan relevante también a nivel local, especialmente para las pymes o los pequeños comercios, a partir del 2028, sobre todo, tendrán que ofrecer de forma obligatoria, bueno, opcional, pero ellos tendrán que ofrecerlo obligatoriamente, opcional para el cliente, llevarse cualquier pedido takeaway, sea bebida o comida, en un envase reutilizable dentro de un sistema para la reutilización, de nuevo. Es decir, no se trata solo de darle un envase que pueda reutilizar en su casa, sino que es un envase reutilizable con un depósito que se le devuelve, con una trazabilidad, luego con un sistema de limpieza, de reacondicionamiento, etcétera. Quiero decir, es una obligación que para los Horeca y los pequeños comercios, pues los pequeños restaurantes o bares que den takeaway, es muy considerable en cuanto al desafío logístico y de cambio en las maneras de trabajar. Por lo
tanto, es importante tenerlo en cuenta. Luego el etiquetado armonizado, que voy a seguir dejando para después, porque lo vamos a ver al detalle, y lo que ya comentábamos de la ecomodulación, que afecta especialmente a la cuestión de los precios por envases, para que justamente los que sean menos reciclables, los que sean más reciclables sean bonificados, los menos reciclables tengan un malus en cuanto a precio. ¿Vale? Hasta ahí hemos visto cuáles son las afectaciones principales sobre los productores. Ahora vamos a ver cómo todas estas cuestiones, estas obligaciones, estos nuevos modelos como reutilización, SDR, estos nuevos objetivos, cómo pueden, y aquí sí que hay una parte que es, intentamos hilvanar o hipotetizar, dado que en muchos casos va a ser a 10 años vista, pero sí que tenemos que intentar prever cómo puede afectar esto, sea en el corto, medio o largo plazo, a vosotros o a las entidades locales. ¿Vale? Bueno, como sabéis, o sea, como he estado también mencionando, estoy distinguiendo entre los operadores, los productores que están aguas arriba, que tienen el grueso de las decisiones correspondientes y de las obligaciones correspondientes a ecodiseño y a comercialización. Luego, aguas abajo, tenemos la valorización, o sea, tanto podemos poner incluso la clasificación de envases y luego el reciclado. Y en el ámbito local, que es la bisagra de que es no se limita solo a la gestión del residuo, a la recogida separada, que es fundamental, sino que también al contacto con el ciudadano, al contacto con las pymes que tienen que implementar, a la facilitación, etcétera, etcétera. Por eso, el ámbito local y las entidades locales son realmente bisagras para que el sistema que viene determinado por el reglamento pueda funcionar y se puedan lograr los objetivos que están establecidos ahí en beneficio, sobre todo, del ciudadano y en beneficio también de la valorización y, por lo tanto, de la circularidad de los envases y de los residuos de envase. Bien, como primer punto de atención tenemos el Real Decreto de Envases, que como hemos dicho está ahora mismo en tramitación y aquí se pueden decidir o se decidirán algunas de las cuestiones que determinarán cómo afectará la implementación del reglamento a las entidades locales. Es el caso, por ejemplo, de los nuevos modelos. Ahí en el Real Decreto de Envases deberíamos tener más información sobre cuál va a ser el modelo de gobernanza, de funcionamiento del SDR, los sistemas de reutilización, cómo se organiza logísticamente, por ejemplo, para los puntos de reacondicionamiento de envases para los casos de reutilizables, los puntos distintos de recogida para el SDR. También puede haber una ampliación de objetivos, puede haber financiación específica para la implementación. Estos son también medidas habilitantes que se podrían recoger en este Real Decreto y que pudiesen facilitar, por ejemplo, la implementación por parte de pequeñas y medianas empresas, de Horeca, etcétera, etcétera, especialmente ante la amplitud del desafío que supone la adopción de estos nuevos modelos. También se establecerán cuestiones de coordinación, gobernanza nacional, gobernanza regional, estructura competencial, como se puede esperar de un Real Decreto de estas características. Y también ahí podríamos tener cuestiones, por ejemplo, sobre la transición desde el etiquetado actual de los envases, que dicen al amarillo, hacia el nuevo sistema armonizado y cómo hacer esta transición para asegurar también que esté sincronizada o que se haga en paralelo con el reetiquetado de contenedores para que no haya una disrupción en el modo de separación de los consumidores y que, por lo tanto, tampoco afecte a los objetivos de recogida. Y luego cuestiones, evidentemente, relacionadas con la vigilancia y con la sanción, que también serán recogidas en este Real Decreto. Bueno, en cuanto se habla que no tenemos aún no tenemos claridad tampoco sobre si se va a lanzar la audiencia previa, la audiencia pública antes del verano o después del verano y bueno, también ahí habrá un problema a veces de disasociación entre la entrada en aplicación del reglamento el 12 de agosto y la no adaptación en tiempo del nuevo Real Decreto. Pero bueno, habrá que vivir con esa pequeña incertidumbre.
Vale. En cuanto al nuevo etiquetado, que yo creo que esto debe ser bastante interesante para vosotros, el reglamento introduce un etiquetado armonizado. Entonces, lo que hasta ahora teníamos en los Estados miembros, que cada uno tenía su sistema, en el caso de español teníamos las etiquetas de al amarillo, al verde, al azul, etcétera, etcétera. En el caso francés tenían otro sistema, el Triman, en el caso italiano otro sistema, ¿vale? Esto, por un lado, hacía que para las empresas exportadoras, sobre todo para las pequeñas empresas exportadoras, era muy difícil cumplir con las obligaciones de marcado de los países de destino de sus productos. Esto ha hecho... el hecho de que hubiese tal fragmentación en esta cuestión ha hecho que la Comisión en el reglamento establezca un etiquetado armonizado de envases que en realidad, pues en cierto modo rompe con la lógica que teníamos hasta ahora. Hasta ahora teníamos al amarillo, pues al amarillo, al verde, pues al verde. Ahora lo que se va a hacer es el etiquetado, cada una de las etiquetas, espera a ver si ahí las veis. Estas son las etiquetas que se han propuesto para los envases, ¿vale? Entonces, cada una de las etiquetas lo que refleja es el material, no el destino del envase, el material del que está compuesto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una botella de agua de cristal con un tapón metálico, tendría glass, el esto verde, más el metálico, a lo mejor sobre el tapón directamente, el signo o el pictograma de metálico. Entonces, yo llegaría al contenedor y lo que tengo que buscar es dónde va el metálico, lo pondría sobre el mismo contenedor amarillo actual, tendríamos que sobreponer la etiqueta de metal, la etiqueta de plástico y la etiqueta, bueno, también en este caso de madera. Entonces, y de composites. Entonces, tendríamos que identificar, yo veo mi envase, veo que tiene la etiqueta gris, entonces veo en qué contenedor está la etiqueta gris y es ahí donde pondría el envase. ¿Vale? Esto no es no es realmente una simplificación para el consumidor. Es muy posible que lleve a confusión a muchas personas, pero es lo que viene en la normativa y va a requerir el reetiquetado y el proceso de reetiquetado de los envases, que es financiado por la RAP. Y para poder acompañar al consumidor, además de este reetiquetado, también habrá que hacer campañas de información claras y fichas pedagógicas para que se pueda entender este cambio. A ver, para que tengáis aquí, por ejemplo, dentro de la ficha enviada a la comisión por el JRC, se ponen estos ejemplos de cómo se podría realizar el reetiquetado de los contenedores. Como veis, puede que no sea ideal, pero esto es lo que marca de momento el reglamento y tendremos que estar al acto de ejecución que se aprobará en el Q3 de este año sobre exactamente cuáles son los tamaños que puede tener, dónde se tienen que situar las etiquetas, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, desde Coembes estamos trabajando también en entender cuál es la mejor manera de ser pedagógicos y de explicar a los consumidores, ver si entienden este etiquetado y cuáles son las mejores maneras de llegar al consumidor para asegurar que se sigue separando de forma correcta a pesar del cambio e incluso que se pueda separar mejor con este cambio a futuro. Pero, bueno, evidentemente esto será una disrupción importante que hay que tener en cuenta y que afecta directamente, evidentemente, a las entidades locales. Como decía, el año 2028 es el año en el que entra en vigor de forma obligatoria el etiquetado armonizado, a la espera de que pueda haber un espacio transitorio entre ambos etiquetados. Luego, otro punto importante en cuanto a la recogida selectiva y la calidad del residuo. Hasta ahora los objetivos de recogida se han centrado mucho, sobre todo a través de la norma europea, en las cantidades, en las toneladas de recogida separada. El foco con el Reglamento Europeo de Envases pasa a estar sobre todo en la calidad del residuo, en la calidad de la recogida separada. Y a todo esto contribuye, por ejemplo, los objetivos de reciclabilidad, lo de plástico reciclado, etcétera, etcétera. Son una serie
de obligaciones que tienen que cumplir en ecodiseño las empresas que va a contribuir a la mejora de la calidad. Pero es que también existen nuevas obligaciones que son mucho más granulares en cuanto a la identificación de los distintos residuos y de los distintos flujos, y que van a requerir también un mayor esfuerzo en cuanto a la clasificación de los envases o de los residuos de envases recogidos. Bueno, la recogida separada obligatoria, evidentemente, no es una novedad en este caso. Sí que habrá prohibición de incineración o vertido desde 2030 en toda la Unión Europea. Habrá además objetivos nacionales de recogida que, como hemos dicho, se tienen que fijar por parte del regulador español en el 2029. A partir del reglamento y de la lectura del reglamento, por los datos que España tendrá que pasar a la Comisión Europea, se entiende que tenemos que ir hacia un modelo de mayor trazabilidad, con exigencias de trazabilidad mucho más altas para distintas tipologías de residuo de envase. También vamos hacia un modelo de introducción de balance de masas y de cadenas de custodia para estos residuos de recogida separada, y mucha mayor granularidad. Esto efectivamente impactará en los flujos de envases tal y como están actualmente y en la composición de los flujos de envase. También mejorará en un principio la calidad del residuo y, por lo tanto, facilitará también un material secundario de calidad para luego volver a ponerlo en circulación en el mercado. El reciclado a escala. ¿Vale? Esto es un punto que entra en vigor en el año 2035, entonces puede parecer que es algo que no tiene impacto actualmente o que nos podemos olvidar hasta el 2035. Sin embargo, por la dificultad y el tiempo que requeriría la preparación para esta obligación, creemos que es importante vislumbrarlo y pensarlo de forma coordinada, además, entre las entidades locales, comunidades autónomas, el Estado central también, a partir de ahora. ¿Por qué? A partir del año 2035 se establece la ley o la obligación de reciclado a escala. Esto es que no nos basta con decir, oye, este envase es reciclable al 70%, con el que ya tendría acceso a mercado, sino que vamos a tener que mirar por cada tipología de envase, y ya no son 5, ya no es plástico, metal, no, son 22 categorías específicas, de ahí viene la granularidad, 22 categorías específicas de envase. Vamos a tener que mirar cuál es el reciclado efectivo, y por eso mencionaba la obligación realmente de implementar cuestiones de trazabilidad, cadena de custodias, balance de masas, porque para cada una de esas 22 categorías, cada Estado miembro va a tener que anunciar cuál es el reciclado efectivo al final del proceso, cuánto se ha reciclado. Si para una de esas categorías no llegamos al 55% de reciclado efectivo de esa categoría, en ese caso, esa categoría no podrá ponerse en el mercado. Quiere decir que toda una categoría de envases puede quedar prohibida, con el impacto que esto tiene para el productor, para el consumidor, también para los recicladores que puedan estar especializados en esa categoría, etcétera, etcétera, el impacto que eso tiene sobre toda la cadena de valor. Entonces, evidentemente, para llegar a esta granularidad de ser capaces de llegar a un 55% de reciclado efectivo en 22 tipologías distintas de envase, lo que hay es una presión importante, y ahí sí cae sobre las entidades locales, en parte, sobre las infraestructuras, porque esto se tiene que probar, este reciclado efectivo, en la recogida separada, en la clasificación y en el reciclado o la valorización del envase. Entonces, eso, decimos que tenemos tiempo hasta 2035, pero las decisiones de infraestructura, las decisiones también de planeamiento que se han de tomar deben empezar antes, también por cuestiones de financiación. Por ejemplo, en cuanto al reto al que os enfrentáis como entidades locales, muchas de las plantas de clasificación, de hecho, son de titularidad municipal, por lo tanto, aquí sí que tenéis
una competencia directa. Lo primero que habría que ver es hacer un análisis de cuáles son las capacidades actuales existentes en España, también por regiones, también por entidad local, ver si podemos cubrir esas 22 categorías y, sobre todo, hacia dónde nos tenemos que dirigir para poder alinear las capacidades que tenemos actualmente con las exigencias que nos pone el Reglamento Europeo de Envases. Entonces, si tenemos esa capacidad, hoy en día no tenemos esa capacidad granular de separación de 22 categorías. Esto requiere de inversiones para poder lograr y para poder estar en ese nivel y en esas capacidades de granularidad. Lo mismo para las cuestiones de trazabilidad, balance de masas, porque nosotros tenemos que demostrar fehacientemente que esta fracción se ha valorizado, se ha separado correctamente y luego que sea reciclado para poder llegar a ese 55% mínimo. Además, en muchos casos tenemos flujos que actualmente pues, son más complejos de reciclar y quizá tienen también menos cantidad total y habría que ver ahí también cómo se pueden coordinar las entidades locales, cómo se pueden coordinar los diferentes entes competentes, también de las comunidades autónomas y del Estado, para decidir dónde se invierte, cómo se invierte y con qué objetivos se invierte para poder asegurar esa integralidad en el cumplimiento del reglamento. Existen, evidentemente, perchas de financiación, especialmente al nivel europeo, como es InvestEU o los fondos FEDER, especialmente el siguiente paquete plurianual. Y también, bueno, que son a lo mejor con condiciones más específicas, pero está también el Fondo de Transición Justa, que vemos como posibles perchas para poder articular peticiones de modernización de estas infraestructuras. Luego tenemos también los nuevos flujos y cómo van a impactar los nuevos flujos en el territorio, en la gestión actual que hacéis de los residuos de envase. El flujo de SDDR, como sabéis, se establecía en el Real Decreto, todavía no hay fecha clara de implementación, podemos prever que sea a partir del año 2029. Hay cosas que se decidirán en el reglamento, por ejemplo, en el Real Decreto, por ejemplo, si se incluyen los BRICS o no, porque el Reglamento Europeo de Envases no incluía los BRICS como obligatorios, eso fue una decisión del legislador español, pero que solo incluye ciertos BRICS, pero no los de leche. Entonces, esto se tiene que resolver también. Pero al fin de cuentas, a partir de 2029, cuando se introduzca el SDDR, esto puede tener evidentemente un impacto en los flujos municipales, una reducción del PET y del aluminio de los flujos de recogida actuales. También gestión de impropios. ¿Qué pasa si recibo dentro de los contenedores un envase que es un envase de SDDR? ¿Cómo se actúa? ¿Cuál es el protocolo en estos casos? Y luego, evidentemente, la variación en la composición de la recogida, que tiene una variación, un impacto también puede tener sobre el valor. Luego también a nivel local está el impacto que tiene sobre los operadores locales administrados por vosotros, de vuestras entidades locales. El impacto, los costes de adaptación, de transición para retail, para pequeños comercios, la logística urbana también, las rutas adicionales, los puntos de reacondicionamiento, los puntos de almacenaje y de consolidación, de separación, etcétera, etcétera. Todo esto son cosas que, al fin y al cabo, os afectan directamente y que convendría planear. Lo mismo con la reutilización, porque si a partir del año 2030 se empieza de hecho, desde el año 2028 ya con Oreca Takeaway, pero se va a ir progresivamente aumentando las tasas de envases reutilizables empleados en el sistema por los operadores económicos, esto también va a tener un impacto. Aquí son todo hipótesis también, pero bueno, si tendrá un impacto en el contenedor amarillo porque habrá menos envases de un solo uso, menos monodosis, menos tal, pues posiblemente lo tendrá también y habrá que ver cuál será el impacto, que es difícil de prever. También lo mismo, la cuestión de los envases errantes. Si yo tengo un contenedor y recibo de repente unos envases que son reutilizables, con etiquetado reutilizable, con su QR de trazabilidad, ¿cuál es el protocolo en estos casos? ¿Cómo integro los nuevos flujos logísticos en el funcionamiento de los flujos de recogida ya existentes? ¿Cómo apoyo o qué servicio puedo dar a las pymes para que se puedan preparar para esta transición hacia la reutilización? Por ejemplo, en entidades locales con áreas logísticas o industriales grandes, el objetivo del 100% de reutilización en envases de transporte, pues
tendrá un impacto importante y a lo mejor desde la entidad local pues, se puede ver cómo puedo facilitar esta implementación, cómo puedo dar un servicio a los administrados que necesitan quizá de estos servicios. Lo mismo para Orecas en entidades locales con una gran densidad a lo mejor turística, etcétera. Pues también tenemos que ver cómo afecta la reutilización y la obligación de reutilización para Takeaway en Oreca a la operativa logística y si se les puede apoyar o no. Y luego la afectación propia, porque vosotros también utilizáis envases logísticos o de transporte que también deberán ser reutilizables, por lo tanto puede tener directamente impacto sobre el parque propio. Y bueno, como vías voluntarias para el ámbito local o que también se han de decir en el Real Decreto hasta qué punto no, quiero decir, cuáles son las posibilidades, pero existen, pues eso, desde el acompañamiento a los Oreca, que puede ser desde la información, a financiación, a facilitación a través de servicios públicos o externalización de ellos, la adaptación de la recogida para solucionar esta cuestión de los envases errantes, por ejemplo, la logística inversa, planificación de infraestructura de reacondicionamiento de envases reutilizables, por ejemplo. Son todo cuestiones y decisiones que van a estar en las manos de las entidades locales o que pueden estarlo si creéis o si consideráis que esto puede ayudar a vuestros administrados y a los operadores en vuestro territorio. ¿Vale? Y luego, evidentemente, la parte de la comunicación, porque muchas de estas obligaciones que impactan en entidades locales, en el ciudadano para la cuestión de la contenerización, son cambios importantes que conviene que sepan antes de tiempo. Por ejemplo, en el caso del takeaway, de ofrecer envases reutilizables como opción por parte de los Oreca, pues es una información que es importante que tengan y que se puedan adaptar, que la tengan de forma correcta para que esa adaptación se pueda hacer. Primero se puede hacer y luego se haga en tiempo, en forma y sobre todo de una forma que no acabe impactando negativamente a la operativa de cada uno de los operadores económicos, que sea lo menos dolorosa posible o que incluso pueda ayudar a su competitividad. Y bueno, aquí el papel local evidentemente es fundamental en la comunicación al ciudadano, también en cuanto a la contenerización y el nuevo etiquetado, en cómo entender ese nuevo etiquetado y luego, bueno, cuestiones de educación ambiental, campañas de proximidad, programas de financiación, etcétera, etcétera, que se pueden diseñar desde las entidades locales para intentar facilitar y asegurar el cumplimiento en esta transición que es larga y consistente y profunda. ¿Vale? Y ahora, por cerrar, para hacer un poco un recapitulativo sobre los focos principales de esta transición, por un lado, anticipar la voz local en el nuevo Real Decreto, estar atento cuando salga el anteproyecto normativo para ver, bueno, si se puede, los intereses propios que estén bien representados. La contenerización, el reetiquetado de contenedores, evidentemente es algo fundamental y central. Los cambios y prever esos cambios de composición en los flujos, esos protocolos que se deberán implementar también es importante. La evaluación de infraestructuras con respecto, evidentemente, al reciclado a escala, la coordinación y asegurar una coordinación a nivel nacional también a nivel local y a nivel autonómico para asegurar que esas infraestructuras no se desdoblan, no tenemos una desdoblamiento de las infraestructuras que sí que son complementarias y que podemos y que son eficientes también. El enfoque en la calidad de la recogida. Luego, lo que decíamos, qué rol queréis cada una de las entidades locales o podéis asumir para apoyar a los operadores económicos en vuestro territorio, especialmente en el caso de las pymes, pero también los consumidores, para asegurar que esta transición se haga de la mejor manera posible y sin afectar a la competitividad ni al funcionamiento y, por lo tanto, a la sostenibilidad. Y bueno, yo creo que aquí cerraría yo por mi parte y ahora quedo a las preguntas que podáis tener. Hola de nuevo vídeo. Pues la verdad que preguntas hay bastantes y no me extraña porque, si te soy sincero, la primera sensación que yo tengo es que necesitaríamos hacer 2 o 3 talleres más porque son tantas las cuestiones que trata este Real Decreto este reglamento que da para hacer prácticamente de cada una de las partes un taller, porque preguntas surgen para aburrir. Es complejísimo y veo que los retos, pues bueno, lo que han dicho al principio, yo creo que
supone un cambio radical en la gestión, pero no solamente en la gestión, por lo que también he estado viéndote, y perdonar que haga esta pequeña introducción, por lo que he estado también escuchándote, también un cambio radical, no solamente en la gestión municipal, sino en todo tipo de infraestructuras y en la gestión general, con el tema de la reciclabilidad a escala, que jope, que me parece un temazo. Y decías a 2035, y yo me acordaba del refrán muy español, ¿no? De que quien tiempo tiene y tiempo espera, tiempo le falta, que nos ha pasado siempre en todas estas cosas, ¿no? Esperemos que empecemos bien ahora, porque claro, supone una reconfiguración total también de las plantas en función de cómo vaya todo esto, ¿no? Y ahí hay un reto brutal. Pero bueno, no me voy a enrollar ya, y te voy a empezar a trasladar algunas de las cuestiones. Bueno, en principio te Dame, preguntaban. dame un segundo que voy al baño un segundo y vuelvo. Vale, muy Venga, rápido. vale, pues yo mientras voy a recoger y sigo haciendo un poquito recogiendo también las preguntas que tenemos aquí. Hay muchas cuestiones que dais. Hay, hay cuestiones, sobre todo, claro, yo entiendo que dentro de vuestra gestión como gestores municipales, hay un tema que a mí, por ejemplo, y han surgido preguntas en esa línea, me parece que es importante, el tema del etiquetado, cómo nos cambia de forma radical este etiquetado con el nuevo Real Decreto, pero el problema que yo veo es, vale, una cosa es que cambie, pero es que ahora tengo que transmitirle todo eso a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué herramientas voy a poder tener para que ahora que a una persona le decía tienes que poner, digámoslo así, de forma coloquialmente, esto en el contenedor amarillo, te diga, ahora tienes que colocar esto y esto, ¿no? De esta forma, ¿no? Pero bueno, yendo ya a las preguntas, Ovidio, te comento, una cuestión primera que nos decía, sé que lo has dicho, pero como era muy al principio, yo creo que es algo interesante que ha comentado alguna de las compañeras que estaban de las asistentes, que es que en cuanto a la consulta pública que hubo del Real Decreto 1055/22, que si se sabe algo más, ¿no? Que qué se espera, ¿no? De este Real Decreto, si había algún avance. Sé que lo dijiste al principio, pero bueno, creo que es importante recordarlo después de todo lo que Sí, has dicho, ¿no? sí, en cuanto a la consulta pública, eso es. Hace prácticamente un año que salió la consulta pública sin texto. Había algunas indicaciones en la main sobre cuáles eran los objetivos, qué es lo que buscaba, pero no había concretamente cuáles eran las disposiciones que iba a aplicar el Real Decreto o que iba a prever este nuevo texto. No tenemos orientación realmente sobre cuándo saldrá la audiencia pública con el texto del anteproyecto de Real Decreto. Creemos que podría ser en torno a agosto. Agosto, verano, por decirlo de alguna manera. Final de principios de septiembre, previo a agosto, etcétera, etcétera. Es posible que salga por ahí, pero no tenemos una indicación clara y en todo caso será después de la entrada en aplicabilidad del reglamento, que es este 12 de agosto. Por lo tanto, sí que tendremos un interim con ciertas incertidumbres normativas para algunos de los operadores que a lo mejor no sepan si tienen que respetar lo que pone en el Real Decreto o lo que pone en el reglamento. La respuesta en general es el reglamento. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, por lo que me comentas, tenemos que esperar. No quedan más cáscaras que esperar para ver por dónde van los temas. Hay una pregunta también así, quizá más técnica, más técnica, que pregunta otro de los asistentes, que dice que si el plástico film transparente de embalaje está exento de reutilización. Sí, sí. Sí, no lo he metido en esta presentación porque sí lo meto en las presentaciones a las empresas, en esta específica, ¿no? Porque quería centrarme en otros temas. Pero sí, se adoptó un acto de ejecución por parte de la Comisión Europea, la publicación fue hace unas semanas, aunque se adoptó anteriormente, que exime del 100% de reutilización tanto al film para envases de transporte como a los flejes también para envases de transporte. Vale. También nos preguntan, que esto sabía yo que iba también a salir, porque es otra cosa que yo creo que sobre todo dentro de las entidades locales están muy, muy al tanto. Si nos puedes avanzar algo y nos puedes decir algo de cómo va el tema del SDR en cuanto a su implantación, en cuanto a darnos algún tipo de avance, si sabes alguna cosa. Yo sé que es un tema que, jope, que claro, que es que genera muchas dudas, ¿no? Porque, Sí, sinceramente tengo poca información sobre sobre el proceso actual
sea, sabemos que había una obligación en el Real Decreto, sabemos que no se ha cumplido como estaba escrito en el Real Decreto, porque si no estaría implantándose prácticamente actualmente. No tenemos una fecha fija tampoco por parte del Ministerio todavía. Creemos que eso irá en el Real Decreto, donde podrá establecer claramente las cuestiones. Y luego hay muchas conversaciones relativas a la gobernanza, cómo se están organizando los diferentes operadores económicos para dar cumplimiento a esta obligación del SDR. También hay una cuestión abierta sobre los BRICS, por ejemplo, que es decir, no está claro si se van a incluir al final o no. En el Real Decreto ponía que sí, pero es solo unos BRICS y otros no. Esto puede llevar a confusión evidente al consumidor, de decir por qué el BRIC de zumo sí y el de leche no. O sea, hay estas cuestiones que no son pocas, que están por determinar y yo diría que debemos estar a lo que diga el Ministerio en el Real Decreto. En principio tiene esa oportunidad, este texto normativo como oportunidad para establecer todas estas incógnitas y dejarlas cerradas para que así la implementación sea en términos ya claros para todos los operadores y también las administraciones. Vale, yo ahora la verdad que escuchándote, poniéndome en la piel de un usuario, a pie, el que sean unos BRICS sí y otros no, va a generar un ruido que va a ser algo inviable el sistema, ¿no? Porque va a generar más rechazo que BRICS que se pueda utilizar, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía poniéndome en la piel de un usuario, simplemente. Sí, la comparto. La Claro. comparto. Hay otras preguntas también, lógicamente nos preguntan también por ese etiquetado armonizado. Dice que ¿por qué el etiquetado armonizado para el contenedor de envases pone plástico cuando hay otro tipo de materiales que van al contenedor amarillo? Que no lo entiende muy bien. Vale. Aquí quizá, déjame que comparta la ventana otra vez para Sí. enseñarlo. Sí, ¿Vale? porque es un tema yo creo fundamental, ese tema de la comunicación en cuanto al tema de los tipos de residuos, cómo van a cada contenedor, yo creo que también a nivel local es una de las cuestiones muy importantes, ¿no? Que ver. Vale. Aquí lo veis. ¿Veis la presentación, verdad? Sí, estamos viéndola, sí. Vale. Entonces, por ejemplo, el contenedor aquí que vemos amarillo, ¿vale? Evidentemente, en el caso español, el paper no va ahí. Entonces, no iría la etiqueta de paper ahí. Lo que sí que tendríamos en ese contenedor sería la de plastic o rigid plastic, la de metal, y en principio también estaría la de madera, y la de composites, la naranja, ¿vale? Entonces, por un lado, el reglamento nos da la opción de tener metalabels, que llaman ellos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el contenedor azul es muy fácil. La que iría es esta de abajo. No sería poner las dos, la de cardboard y la de paper por separado, que está a la izquierda, sino que sería poner la de abajo conjunta, el metalabel cardboard and paper. Para el azul está claro. Para el contenedor, que ahora llamamos contenedor amarillo, pero que pierde un poco de sentido esto de amarillo en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta tendremos que poner la de plástico de abajo, que es plástico rígido y plástico flexible. En principio también tendríamos que poner la naranja, la paper composite, que son los multimateriales, y tendríamos que poner la gris de metal y en realidad también la de madera, envases de madera y en realidad también la de envases textiles. Quiero decir, hay que ver cómo se va a articular todo esto, hasta qué punto tiene sentido poner algunas de estas, pero esto tenemos que estar a lo que diga la comisión en el acto de ejecución, también a lo que pueda decir el Real Decreto, puesto que hay cosas que no se especifican, no está todo especificado en el reglamento, tampoco lo estará en el acto de ejecución y el Real Decreto será importante también para ver cómo se puede implementar esto de forma clara para los consumidores. Pero vamos, por decirlo, llevaría el de plástico, el naranja y el gris, eso es seguro. Y además quizá también el de textil y de madera. Pero para que veáis que efectivamente lo de que vaya a simplificar al consumidor no lo tengo muy claro. Pero No, claro, porque yo veo que también en tu exposición se dice, vale, es muy sencillo. Lo que se busca es hacer parejas, como el el juego match, de casa de el los match. niños. El match, sí, pero yo no voy con mi residuo haciendo el match. Yo veo mi bolsa, que voy metiendo todos los residuos y luego tengo que ver que todo lo que he metido dentro de mi bolsa corresponde con lo que está ahí. O sea, que no es realmente un match lo que estoy haciendo. Tengo que tenerlo No, todo internalizado para meterlo en la bolsa de mi casa. eso es.
Por Sí, eso digo además que porque hay que hacerlo en casa. Eso. claro, hay que hacerlo en casa. Entonces, realmente, si fuera una, por así decir, una papelera, vale, sí, perfecto, porque voy con mis residuos y a la papelera, pero no ese es el caso. Pero lo que Es, sí que tenemos suerte es que al menos la composición de aquello que va dentro de cada contenedor no varía con respecto a lo de ahora. Lo que estamos cambiando es la técnica o la lógica que hay dentro del etiquetado y el etiquetado en sí. Pero al final seguirán yendo el aluminio, las latas irán al amarillo y los papeles irán en azul. Eso al menos no cambia. Lo que ya podemos respirar un poquito más tranquilos de pero sí que es verdad que cambian este etiquetado que es más granular al final, porque claro, en vez del amarillo es qué material compone cada envase. Y lo bueno también de este, que no tenía el otro, es que a este sí que puedes, por ejemplo, si tienes un envase compuesto de varios materiales, sí que puedes poner la etiqueta correspondiente a cada uno de los materiales en pequeñito sobre el material mismo. Entonces yo puedo poner sobre el envase, la botella de metal de mi envase de vidrio, puedo poner esto gris y así aclarar a la gente que el tapón va al amarillo y que el otro va al verde, al de vidrio. Lo que sí entiendo es que este sistema, pues bueno, pues sí puede facilitar, por ejemplo, a nosotros, somos un país con un turismo enorme, pues un poco facilitar que el turista también sepa cómo actuar, ¿no? Quizá Exacto. ahí sí por ese lado veo sí que es una utilidad bastante interesante, ¿no? Ahí Que lo sí que es demás muy por su útil, casa. sí. Para municipios más turísticos y zonas más turísticas sí que es verdad que puede tener un impacto importante o muy importante sabiendo la cantidad de turistas que recibimos. Claro. Vamos a seguir. Sé que nos hemos pasado un poco de la hora, pero yo creo que hay preguntas aquí. Yo quiero trasladar las preguntas de la gente que es importante, ¿no? También nos cuenta que uno de los asistentes que qué va a pasar con aquellos envases que se etiqueten como plástico que no tengan el logo de Coembes en relación a clasificarlo como impropio en las caracterizaciones de los actuales contenedores amarillos. No El logo de entiendo muy bien. Coembes, Sí, de todas formas, ya no es obligatorio. Entonces, el logo de vale. Coembes, si se refiere al punto verde, imagino, Entiendo. ya no es obligatorio, ya ahora es opcional. A partir del año 2027 no solo no será obligatorio o opcional, sino que no podrá ponerse el logo este en los envases, salvo si es a través de QR. Entonces, luego yo sobre caracterizaciones y específicamente cómo se realizan las caracterizaciones, siento que a lo mejor no puedo ayudar mucho. Pero vamos, eso te puedo decir sobre el logo del punto verde. Por lo tanto, entiendo que si ya ni siquiera es obligatorio, es poco indicio que puedas tener ya para saber si es fraude o no, etcétera, etcétera. Si hay fraude de RAP. Entonces, a partir de ahora, tampoco lo tomaría como un indicio. Vale. Bueno, luego nos pregunta también, pero es una cosa más conceptual, que nos dice otra de las participantes, dice que si el método de venta de grandes superficies, como el sobreenvasado, que hay siempre en plástico, que si no es contradictorio con el reglamento. Y bueno, que lo principal es reducir el exceso de empaquetado. Sí, bueno, yo Sí lo creo que es. ahí entiendo que sí, pero bueno, eso es un tema más, yo creo, de mercado y de sistema económico más del reglamento, ¿no? No sé, Ovidio, ¿tú qué opinas? Bueno, hay una parte de minimización que es una obligación, o sea, hay una obligación de evitar cualquier envase superfluo, entonces lo que es el sobreenvasado sí que está directamente, es un Vale. objetivo del reglamento. También quitar los envases colectivos, o sea, estos envases colectivos que reúnen varias unidades, plásticos completamente, y también prohíbe a partir del 2030, todo esto es 2030, prohíbe el envasado, por ejemplo, de frutas y verduras, salvo excepciones específicas, pero vamos, de frutas y verduras con plástico. Vale. Luego nos preguntaba otro asistente sobre la entrada en vigor del SDR. Bueno, ya hemos dicho que debería, pero que todavía no sabemos ni cómo va. Eso Y es. luego hay otra cuestión que en cuanto al nuevo etiquetado de los envases, dice que si es el propio ayuntamiento quien tiene que proporcionar en qué contenedor va cada uno de las 22 categorías de envases o cómo funcionaría el tema. Sí, no, para el etiquetado de envases, quiero decir, las 22 categorías no van por etiquetado, quiero decir, no hay 22 categorías de etiquetado. Las 22 categorías se van a tener que trazar y va a haber que tener este balance de masas, etcétera, etcétera, pero no se reflejan en el etiquetado. Esto es una cuestión de gestión del residuo y no del etiquetado en sí. El etiquetado refleja los materiales definidos que hemos puesto en los que tienen cada uno un color. Y eso no va a cambiar. Quiero decir, como hemos dicho, va a seguir yendo el metal al mismo contenedor que el plástico, que va a ir también al mismo contenedor que el multimaterial brick, por ejemplo. Entonces, eso no va a cambiar. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero estoy respondiendo a algo. Bueno, Pero,
No, no, creo no, que no, más yo o creo que, menos. yo creo que está perfecto lo que estás comentando. Luego también ya paso, porque ya no me ha dado tiempo a recogerlas, y son las que han ido viniendo ahora en el último momento y las recojo directamente del chat ahora. Nos pregunta, creo que es muy interesante también, ¿no? Sobre todo en tu opinión, ¿no? Que qué papel van a tener o tienen los educadores ambientales con el nuevo reglamento. Bueno, pues a ver, Papel no sé, pero trabajo parece ser que eso van no a lo, tener. si no trabajo voy a tener, qué papel específico tampoco lo sé porque no está mencionado en el reglamento, que es lo que yo me sé. Luego, evidentemente, desde un punto de vista de cantidad de opciones de educación, de acompañamiento, vamos, tanto al consumidor como a los pequeños operadores que tienen que implementar todo esto, vamos, a las pymes, también cuestiones logísticas, o sea, hay tantísimo que hacer que no sabría por dónde empezar, pero vamos, las escuelas también, educar, o sea, es que hay muchísimo, muchísimo que va a volver que reeducar y que informar sobre cómo implementar y acompañar también a todos estos actores. Claro, supongo que hay desde todos los actores implicados, desde los productores, pasando por los También, scraps los y productores. por las propias organizaciones, tendrán que destinar alguna partida para esto poder llevarlo a cabo, porque si no, va a ser un infierno todo Claro, esto. o para, por ejemplo, unos Oreca, un grupo de Orecas de un municipio que quiere ponerse de acuerdo para conjuntamente construir el sistema de reutilización, reacondicionamiento, limpieza, recogida inversa, quiero decir, todo eso, pues también tiene que haber ahí mucho apoyo porque no es algo que se pueda hacer fácilmente. No, no, el cambio radical es un reto, a ver, que es para bien, pero como siempre, joder, pues va a costar, los cambios son complicados, siempre son complicados. Nos pregunta otra compañera, dice que el reetiquetado de los contenedores, si supone, perdón, el reetiquetado de contenedores supone una recogida de más fracciones, primera pregunta. Y segundo, enlaza de que habrá que poner más contenedores en la vía pública, se mezclan materiales y se separan en planta. No sé, que no le ha quedado muy claro en este sentido. Si se recoge más fracciones, si hay que poner más contenedores en vía pública. No, de momento, a ver, la fragmentación que hay en el etiquetado que vemos, que hay uno naranja, uno no sé qué, uno no sé cuántos, quiero decir, para nosotros no nos aplica. Quiero decir, esto está porque hay países en los que sí que existen fracciones, por ejemplo, separadas para recoger únicamente aluminio, únicamente composite en naranja, únicamente, por eso hay tanta granularidad en los etiquetados, ¿vale? Pero nosotros no tenemos que cambiar, nosotros no hay ninguna obligación ni hay ninguna disposición que diga que tenemos que cambiar cómo recogemos actualmente o cómo separamos actualmente realmente. Entonces, los flujos que van por cada uno de los contenedores y su recogida, en principio será la misma ahora mismo, no va a cambiar con el reglamento. No va a haber nuevas fracciones, que decir, hay nuevas fracciones, que será la del textil, de la RAP del textil, quiero decir, esto es otra cosa, esto es otra cosa. En el caso de los envases, ahora mismo no va a haber nuevas fracciones divisorias para recogida separada, vamos, a menos no en el reglamento. Y eso, donde irá determinado si debe ocurrir, será en principio en normativa nacional, que no está previsto que sea en el Real Decreto tampoco actual, sería en una futura normativa nacional. Vale, nos quedan pocas preguntas, pero vamos a acabarlas. Pero una duda, que ¿por qué la madera va en envases? O que mejor lo he escuchado mal, pero ¿por qué la madera va en envases? Pregunta A otro. verlo, pero es lo que dice la normativa. No es la madera, ¿eh? Son los envases de madera. No, la madera en envases sería un desastre si nos meten la leña. Pero, pero a lo mejor no hay que decirlo muy alto y por eso no se dice, porque si se empezase a poner ahí madera como madera general, pues sería un absoluto desastre porque evidentemente no funcionaría. Pero sí, es la madera fina esta de balsa que va a veces en pequeños envases decorativos que suelen ser denominación de origen y va ahí porque alguien determinó que iba en el mismo contenedor que el resto, porque supongo que también no tiene masa crítica propia y poner un contenedor específico para madera serviría para nada. Y el orgánico no puede ir porque no tendría sentido Y tampoco el ir. órgano, la madera no puede ir ahí, No no. puede ir. Otra cuestión, bueno, claro, aquí ya te lanzan el guante, os lanzan el guante, dice, ¿habrá asesoramiento de Coembes a las entidades locales para adaptarnos al Real Decreto una Pues vez que aquí se apruebe? estoy. Me cachis. Sí, yo haremos lo que podamos y yo con muchísimo gusto doy más asesoramiento y podemos hacer, yo y Ecoembes, ¿eh? Desde Ecoembes podemos intentar dar más apoyo y va a ser más que necesario y estoy seguro de que sí, además de mis compañeros de GLA
y sí. Sí, porque va a ser necesario y estoy seguro que hay muchas cosas que podemos ayudar a coordinar, a trabajar juntos, a entender juntos y que al final puede servir para una entidad local, puede servir para todas vosotras. Entonces, yo espero que sí y ahí también estamos atentos a vuestras peticiones de cómo podemos ayudaros, cómo podríamos ayudaros para poder ir trabajando en eso. Bueno, pues otra de las asistentes, lanza sus dudas, lógicamente, a que todo esto vaya a ser bien recibido por los usuarios, sobre todo, pues bueno, entiendo que es una educadora ambiental, dice, después de todos los años, más que nada, después de todos los años que lleva y que ve que los ratios no son del todo los que necesitábamos, que ahora dar todo este cambio, pues que puede ser algo que complique más. Bueno, eso ya lo veremos. Esperemos que no, esperemos que al principio sea Bueno, adaptable y luego ya veremos. Y luego, por otro lado, ya para terminar, la última de las participantes que nos dice que, pues igual, insiste un poco en la necesidad de hacer una labor muy pedagógica, pero ya no esperando un poco ni al Real Decreto, sino desde esto que sabemos, ya empezar a hacer pedagogía dentro de nuestros municipios para decir, esto es lo que va a venir esto, para que cuando viene, pues que no pase el refrán que decía antes, ¿no? Que quien tiempo tiene y tiempo espera, tiempo le falta, ¿no? Que empecemos ya a adelantarnos un poquito para poder sí. adaptarnos a estos nuevos requisitos. Sí, porque algunas de las decisiones, cambios, medidas de apoyo, etcétera, requieren de coordinación con otros actores, requieren de preparación, requieren de información, incluso de financiación, que a lo mejor es necesario asegurar antes y luego ya será tarde. Y ya para terminar, pues nos lanzan un reto, ¿no? De la realización. Yo creo que es un reto más en este caso, no tanto para Ecoembes ni para nosotros, sino yo creo aquí le lanzamos el reto a lo mejor a la FEMP, ya que estamos aquí en la casa, ¿no? De elaboración de una guía práctica para poner en práctica las medidas de este reglamento a nivel municipal. Bueno, yo creo que sí, que sería una cosa lógica, ¿no? Y Sería necesaria. algo muy interesante. Claro, Y hacerlo en cooperación con la FEMP, etcétera, estoy seguro que nos podría claro, que sería interesar y podría hacer muy interesante. el generar ese documento de guía práctica para que los responsables municipales, ya no que supieran ellos, sino también no solamente saber qué es lo que les viene, sino saber o darles algún tipo de herramienta de cómo trasladarlo a la ciudadanía para que esto ya luego pueda ser eficiente y eficaz a la hora de ponerlo en práctica. Pues por mi parte no tengo ninguna cuestión más. Creo que me quedo con ganas de más, las cosas como son. Yo creo que podríamos hacer 2 o 3 más para seguir Si hubieses profundizando. dado una hora o hora y media en lugar de media hora, aquí estaría hablando todavía. Ya te lo digo. Fíjate, yo ahí no te voy a seguir. Yo creo que es mejor 3 de media Mejor hora que cortito. 1 de hora y media. Yo creo que es lo mejor desmenuzarlo más poco a poco con las preguntas. Pero bueno, Mejor. agradecerte muchísimo, Vídeo, la participación. Creo que ha sido excelente la exposición y que una última pregunta nos dice, venga, una última pregunta, venga, antes de terminar, que no nos quedemos sin ello. A ver, una última pregunta. Dice que ¿cuándo será obligatorio el etiquetado de los contenedores y quién lo pagará? Vale. Obligatorio a partir de... A ver, el 12 de agosto de 2028 ya será obligatorio poner este etiquetado nuevo en los envases. Entonces, entendemos que si a partir de entonces todos los envases puestos en el mercado llevarán el nuevo etiquetado, en esa fecha tiene que estar el etiquetado también de contenedores. Obviamente, por esto hablamos de no sabemos cuál será el periodo de transición, pero hace falta un periodo de transición en el que dé tiempo de reetiquetar esos contenedores antes de la entrada en vigor. Entonces, podemos prever que todo el periodo, un año antes del 12 de agosto del 2028, sería el periodo de reetiquetación o reetiquetado, o al menos los 6 últimos meses. Esto sí que tendrá que venir definido en principio en el Real Decreto. ¿Vale? Luego, en cuanto a la financiación, según el Reglamento Europeo de Envases, el reetiquetado de los contenedores para la cuestión del nuevo etiquetado armonizado, eso recae en los productores a través de la RAP. Vale, y nada, por último, pues remarcar lo que estábamos diciendo, que se han quedado con ganas de más, que quieren que hagamos algún otro, cuando la cosa avance más y tengamos más datos de otras cosas, que sería interesante seguir Como punto profundizando. sobre el etiquetado, dado que les interesa también y que hay educadores ambientales, estamos empezando ahora un proceso de estudio con focus groups, etcétera, con ciudadanos para entender cómo ven este nuevo etiquetado, si lo entienden,
qué elementos pedagógicos son más útiles para entenderlo, qué mensajes son más útiles también que se podría poner en los contenedores acompañando el nuevo etiquetado. O sea, se acaba de empezar, entonces no tenemos ningún resultado y no lo tendremos en un tiempo. Pero quiero decir, estamos haciendo este ejercicio y creo que, bueno, sería también un buen ejercicio luego, pues, evidentemente, compartir las conclusiones relevantes con las entidades locales, con la FEMP, etcétera, para que las podáis poner a disposición, ¿vale? Pero bueno, ya digo que esto es una cosa de meses, pero estamos en ese proceso para que, bueno, pues para que sea lo mejor posible la implementación del nuevo etiquetado y no se nos distraigan los consumidores. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ovidio. Simplemente comentar a la gente que ha preguntado por el chat y por otro lado, sí, se va a compartir la presentación que ha hecho Ovidio y la sesión, el taller, se está grabando y se subirá a los canales propios de la FEM para, bueno, pues que lo veáis. Como son tantas cosas, yo entiendo que tendréis que verlo más de una vez para poder empezar a internalizar estos temas. Nada más, muchas gracias, Ovidio, muchas gracias a la FEM, Paco, Gema, y nos vemos en el próximo taller. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, Francisco. Hasta luego, Mariano. Hasta luego, Nazaret.